A ver, una escritura ahí, San Lucas 22, 41, para empezar. Estábamos viendo en el estudio anterior, el domingo no di estudio bíblico, di otro tema. ¿Cuántos de los hermanas que vinieron se acuerdan del tema que prediqué aquí? Estuvimos hablando de aquellos pobres, de aquellos cojos, mancos y ciegos, de la piedad, de la misericordia hacia ellos, de los pepenadores de la ciudad, de la recomendación que el Señor nos hizo a nosotros, que cuando hagamos un banquete, no invitemos a nuestros familiares, amigos, parientes que tienen poder de devolvernos el favor, sino que invitemos a aquellas personas que no nos pueden devolver el favor. Entonces dice, tendrás obras en el cielo. Amén. Serás recompensado. Y yo les dije que eso es muy difícil que uno lo haga, que uno haga un banquete especialmente para esas personas. Difícilmente. Porque es posible que haya alguien que sí lo haga. Eso es bueno. Ok. Jesús como humano oraba, Lucas 22, 41, ¿qué dice? Voy a leer muchas citas, así es que... 22, 41. Dice, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Ok, fíjense bien. Aquí hay algo muy importante. Voy a empezar por ese tema. Deja encontrar la cita porque quiero bueno, Lucas 22, 41. Fíjense bien. Lo importante de la oración, dice, y él, bueno, voy a agarrar el 39 para agarrar completo lo que quiere decir, dice, y Lucas 22, 39 dice, y saliendo se fue, como solía. Cuando dice como solía, quiere decir como que tenía una costumbre. Frecuentaba, era frecuente. Entonces solía al monte de los olivos, tenía un lugar especial. Y siempre la Biblia menciona que él no oraba en otro lugar, tenía un lugar especial donde él iba a orar. Siempre menciona el monte de los olivos. Dice, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿De parte de quién viene la tentación? Nosotros somos tentados, provocados a faltarle al Señor. Todo eso viene por medio del enemigo. El enemigo viene a provocarte, a hacerte hacer cosas que no son buenas delante de Dios. El enemigo viene a provocarte, a ponerte algo exquisito, algo delicioso, que te llena los ojos, te hace ver hermoso, y se ve hermoso el pecado. El pecado es hermoso, hermanos. ¿Cuántos dicen que no? ¿O cuántos dicen lo contrario? ¿Sí o no? El enemigo cuando te presenta el pecado, te lo presenta exquisito. Pero el pecado viene siendo como el ataúd de un muerto. ¿Entienden? El ataúd por fuera, ¿cómo se ve? Exquisito, diríamos, ¿verdad? Bien bonito. Pero por dentro dice la Biblia
que lo que lleva adentro ya no es exquisito, ya no está bien. Entonces el ataúd cubre algo que ya no está delicioso, que no se veía. Entonces el enemigo, cuando viene a tentarnos, a provocarnos, el regalo lo hace exquisito, pero por dentro está podrido. Y eso es lo que nos hace daño. Eso es lo que hace mal. Es la tentación. Ahora bien, dice, versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y se puso de rodillas, o puesto de rodillas, oró. Una forma correcta de orar delante de Dios. Arrodillado. Ahora bien, el Señor tenía un lugar especial donde orar. No sé si algunos de nosotros tenga un lugar especial donde ora todos los días, o su lugar favorito de orar de vez en cuando, todos los días, o como lo haga. Si tiene un lugar exclusivo. Yo tengo un lugar exclusivo, pero hay veces que soy interrumpido. Y cuando te interrumpen ya no es igual. Entonces el maestro se iba a un lugar especial. Si es un monte, quiere decir que está lejos de la ciudad, porque en la ciudad se oye mucho ruido. Él se iba a un lugar calmado, tranquilo, en paz, donde él pudiera concentrarse en la oración. Donde él podía concentrarse y poder orar, pero la mayor veces dice la Biblia que el maestro se iba al monte a orar, era muy alta en la madrugada. Podría ser a las 3 de la mañana. Ahora bien, como todos nosotros en las mañanas nos levantamos y nos preparamos para irnos a trabajar, nos preparamos un cafecito, un sándwich, un lonche, el desayuno, lo que sea. Ya cuando faltan 20 o el tiempo necesario para irnos al trabajar, agarramos lo que preparamos y nos vamos. Pero ya llevamos todo preparado. Llevamos todo preparado para trabajar. El maestro se iba al monte a orar antes de bajar a la ciudad a trabajar. Lo que él iba a hacer era prepararse como nosotros nos preparamos para ir a trabajar. Él se preparaba en oración para venir a trabajar a la ciudad. Qué interesante. Ahora bien, eso lo hacía como hombre. Jesús como hombre oraba, pero como Dios, dice Juan 14:14, si lo buscan. Pero Jesús como Dios dice que Él contestaba la oración. Ahora bien, yo les preguntaba que quién perdí mi cita, la que tenía aquí. Ok, yo les preguntaba que quién era Jesús. Y ustedes me decían que era el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, ayúdenme por ahí. Hay una cita que ahorita la agarré, pero creo que no le puse unas señas. Hay una cita donde dice que Él se despojó de toda su divinidad para venir a la tierra. Búsquenme esa cita mientras continúo. Filipenses 2:8. Ahorita la tenía ahí, pero no la marqué, no le di Ok. Fíjense bien. Ahora sí le voy a poner un lapicero de perdida. Ok, fíjense bien lo que dice ahí. Como Dios dice, contesta la oración. Si encontraron la cita, San Juan 14:14.
Ok. Como Dios. Pero si Jesucristo era hijo, y como Dios contestaba la oración, ¿cómo es posible eso? Nosotros podemos ver muchas cosas que no podemos entender. Podemos decir muchas cosas que no podemos entender. Por eso yo les preguntaba al principio que quién del pastor y yo era el mayor. Él es mayor para mí en lo espiritual, porque él tiene más años de crecimiento en el evangelio que yo. Es mayor. En lo natural o en lo físico, en lo humano, yo soy mayor que él. Y las personas que no entiendan esto van a decir, ¿cómo está eso? Dices que tú eres menor, pero a la misma vez dices que tú eres mayor. ¿Verdad? Es algo difícil, el que no alcanza a captar la palabra todavía se queda así. Entonces, cuando Jesucristo viene como hijo, Él es el mismísimo Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios creador eterno. Pero en el cielo es el Padre, y cuando viene a la tierra viene como hijo. Pero es el mismo. Es el mismo Dios. Por eso en esta cita que vamos a leer, Filipenses, versículo 5, voy a comenzarla de ahí. Capítulo 2, Filipenses 2:5, voy a comenzarla de ahí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, oigan bien, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La misma escritura nos da testimonio de que Jesucristo es Dios. Y a lo largo de estos estudios que hemos venido estudiando estos domingos, nos ha venido dando las escrituras que Él es el Padre. Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Luego dice, del cual vino Jesucristo, el cual es Dios. Entonces, hay muchas citas que nos dicen que Él es el verdadero Dios. Pero Jesucristo también aparece en el Viejo Testamento. Ahorita llegamos a esas citas y el tiempo lo acortamos. Gloria a Dios, dice. Tomando en cuenta que Jesús es hombre, Juan 8:40, busquen esa cita. Vemos que Jesús como hombre no tenía 50 años de edad. Juan 8:57 también. Voy a leer la otra cita. Como Dios. Jesucristo como hombre. 8:40. Primero. 8:40. Ajá. Cambia el micrófono porque se está distorsionando mucho. No, nomás apágalo. No se escucha. 8:40. A ver. 8:40, para la gloria del Señor, dice así: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ok, espérenme ahí, hasta ahí. Fíjense bien. Jesucristo cuando vino a la tierra, vino como hombre, como hijo, como nosotros, que lo podíamos ver, que lo podíamos tocar. Y como hombre, como nosotros, corría la misma suerte de que lo mataran.
Por eso él decía aquí, les dijo, ustedes me quieren matar como humano, pero a Dios nadie lo puede matar. Como espiritual, como Padre, nunca lo pueden matar. Él es inmortal, Él es eterno, pero como hijo, sí lo pueden, bueno, tanto que lo crucificaron. Lo crucificaron como hijo, como humano, como nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y también Dios, Jesucristo como Dios, Juan 20:28, es eterno y por lo mismo era antes que Abraham. Vamos a Juan 8:58 o 8:57, de ahí, de la misma escritura, de ahí para no, Juan 8:57. A ver. Amén. Dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ok, fíjense bien, vamos a entrar a un tema muy interesante ahorita. 8, voy a comenzar de aquí, del 8:57. Dice, (56) Abraham vuestro padre, dice, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Fíjense bien cómo aparece el Señor en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Él era el Padre. Él nunca se reveló como Hijo, ni se reveló como Jesucristo. A nadie le dijo eso. Siempre se usó el nombre de Jehová, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, pero nunca dijo que Él era Jesucristo. Él dijo, yo soy el Padre, yo soy Dios. Hasta ahí. Pero aquí la Escritura está diciendo que Abraham lo vio. Que Abraham vio a Jesucristo. Porque Jesucristo mismo está diciendo, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Cómo está eso? Jesucristo es la misma roca que golpeó Moisés en el desierto. Nada más que, fíjense el privilegio de nosotros hoy en día, de que Jesucristo fue oculto a su pueblo. No se les reveló, pero a nosotros sí se nos reveló Jesucristo. Y no solamente se nos reveló Él, dijo yo soy el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. El pueblo de Israel nomás lo conoció como el Padre, como Dios. Ahora bien, fíjense bien. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Dios Todopoderoso en el Viejo Testamento era Jesucristo. Por eso nosotros, amada familia, durante todos los versículos que la Biblia ha mencionado que Jesucristo es el Padre, tenemos suficientes pruebas de que Él es el único, Él es verdadero, Él no hay más. Por eso dice la Biblia que no hay nadie más quien salve. En Isaías dice el Señor, yo, Dios mismo, vendré y los salvaré. Dios, el Padre, estaba diciendo, yo voy a venir y los voy a salvar. Y cuando viene Jesucristo, viene como el Salvador. Y nos hubiéramos preguntado, bueno, pues dijo Dios que Él iba a venir.
Si le hubiéramos preguntado a Jesucristo, Jesucristo, Señor, en el Viejo Testamento dice Dios que Él iba a venir, pero veniste tú. ¿Qué nos hubiera contestado? Le iba a contestar como Felipe. Yo soy el Dios de Abraham, del Viejo Testamento. Yo soy el mismo, el que ha venido a salvarlos. Porque dice la palabra de Dios que Dios no miente. Vino Dios como persona humana, como nosotros, como hijo. Por eso dice la Escritura que Él se despojó de toda su divinidad, dejó su santo trono por venir por nosotros y dar su vida para que nosotros tengamos esta esperanza de ser salvos por su gracia. Por aquella sangre que Él derramó en el Calvario, nuestros pecados son limpiados. Por eso es ahí, amada familia, lo que dice el versículo 38 de Hechos 2, que nos arrepintamos, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros individual. Cada uno de vosotros, dice, para perdón de sus pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación, por cuanto Él es el Dios verdadero. Él es el que vino y dio su vida por nosotros. No hay más. Nadie nos puede salvar. No hay otro camino. Jesucristo dice, yo soy la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino y la verdad. Y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie, hermanos, si nosotros no obedecemos a la palabra que tenemos, la Escritura, y queremos ser salvos de otra forma, de otra manera, no se va a poder. Porque no hay otro camino por el cual nosotros podamos ser salvos. Y dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, solamente en Cristo nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, vamos a Génesis. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Esta es una cita muy interesante porque estamos viendo que dice el Señor que Abraham se gozó cuando lo vio. Y los judíos dicen, Señor, todavía no tienes 50 años. ¿Cómo dices que Abraham te conoció? Sí, hermana. San Juan 14:6, la Escritura dice, y nadie viene al Padre, porque Jesús va al Padre. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nomás para rectificar Nadie viene al Padre y nadie viene a mí si no fuera por mi Padre, dice el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Es otro versículo ahí. Génesis 14. (18) Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora bien, espérenme ahí. En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que Jesucristo es el sacerdote de Dios. Dice que es
el sacerdote también. Y aquí menciona que es el sacerdote también. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué? Esta palabra Salem, ¿alguien sabe qué significa esa palabra Salem? Jerusalén. Rey de Israel, de Jerusalén, dice. Entonces Melquisedec, rey de ¿qué? De Jerusalén. Salen, aquí en la palabra, aquí en la que está escrita, salen. Ajá, con M, salen. Quiere decir Jerusalén. En la E, Salén. A ver. El mío no tiene acento. El mío no tiene la comita arriba. No tiene. Porque si la tuviera, dijera Salén. Como que se recarga la palabra en la E. Pero no tiene la mía. A menos que tenga en otra Biblia. La comita que lleva donde dice Salen. No tiene, ¿verdad? Ok. Entonces salen, nada más, salen. A ver. Significado religioso y bíblico. Hace referencia a una antigua ciudad mencionada en el Antiguo Testamento. Génesis 14:18. La tradición judeocristiana la identifica como Jerusalén, que se traduce como fundación de paz. Fundación de paz, qué interesante. Qué interesante. Fundación de paz, y podría ser fundación espiritual. Porque de ahí viene todo, hermanos, toda la bendición que nosotros recibimos. Porque también dice que de los judíos viene la salvación. Entonces, fíjense bien. Entonces, Melquisedec, rey de Salem. Bueno, Abraham vio a Melquisedec. Ya iba a decir Melquisedec, que viene siendo el rey. Él usó ese nombre. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Él es Jesucristo, el cual vio a Abraham. Él mismo. Pero aquí Jesucristo no se está presentando como tal. Se está presentando como el sacerdote de Jerusalén. Ahora bien, fíjense bien, se está presentando como sacerdote. Es todo lo que se sabe de Jesucristo aquí, porque ni en el Viejo Testamento menciona que Él es el Hijo. Solamente dijo Dios que nos daría un hijo, que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en ningún momento se descubrió su nombre como Jesucristo, hasta que se cumplió el tiempo y Él vino a la tierra como persona humana como nosotros, tomando la figura, la forma de hijo, siendo Él el Padre, el Dios Todopoderoso. Ahora bien, como humano Jesús era el niño. 2:16 de San Lucas. Efectivamente, eso lo hemos visto otras veces. San Lucas 2:16, que como humano Él estaba acostado en un pesebre. Una criatura, el Cordero, el Salvador, que había venido para darnos vida a nosotros. Sí, hermano. Quiero leer algo aquí donde nos habla en el Nuevo Testamento acerca de Melquisedec. Y es en Hebreos 7. Sí. Y dice el nombre de Cristo Jesús, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo.
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante a Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Efectivamente, fíjense hermanos, lo interesante, gracias hermano por eso. Dice que no tiene padre, el versículo 3, no tiene padre, sin madre. Ahora fíjense bien, ¿cómo explicamos esto de que María es la madre de Jesús? Si dice que no tiene padre y no tiene madre. María solamente fue el vaso que el Señor usó para que Él pudiera llegar a la tierra. Pero Jesús o el Padre es muchísimo antes que María. Él la hizo. No puede ser María antes que el Señor. Por eso en la Biblia hay muchos misterios que si nosotros no nos ponemos a analizar la palabra de Dios, no vamos a entender. Pero podemos pedirle al Señor, el Espíritu Santo, que nos revele la palabra. Porque es como les dije pues al principio, de nuestro pastor y yo, ¿quién es el mayor? No, pues yo. ¿Quién es el menor? No, pues yo también. Va a decir, no, pues explícanos porque no entendemos. En la Biblia hay cosas similares así como está aquí. Dice que no tiene padre, no tiene madre, pero entonces María, ¿qué fue? Ni principio ni fin. Ni principio ni fin. Pero María fue madre como hijo de Jesús. Jesús vino como hijo, no como padre. Humanamente, por eso les digo, humanamente. Humanamente. Qué interesante. Por eso nosotros, muchas veces nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, no sé si a ustedes les pase o solamente a mí, pero muchas veces nos ponemos a estudiar la Biblia y no entendemos cierta palabra. Hasta después, con el tiempo, el Señor nos revela la palabra. Y nos damos cuenta de esa verdad tan interesante y decimos, ¿cómo es posible que no lo haya entendido antes? Es que todo es al tiempo de Dios. Todo es al tiempo del Señor, no cuando nosotros queremos. Ahorita me agarro un tema y para un sermón, una prédica, no, ese que se trata de Dios, el que da todo. Gloria a Dios. Sin padre, sin madre, sin... ¿Qué es genealogía? El árbol genealógico. Un registro familiar, podríamos decirle. ¿Verdad? Pero este no tiene nada. Pero también dice que tuvo hermanos. Tuvo hermanos, bueno, no hermanos completamente, medios hermanos. ¿Sí saben eso? Sí, en su humanidad. Como efectivamente, humanamente él tuvo medios hermanos porque no son hermanos completos. Hermano, en sí, no tuvo hermanos. Porque recuerda cuando vinieron y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera esperando que te buscan. Mi padre, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Entonces ahí también hay otra, ¿verdad? Como que... Ok, fíjese bien lo importante de esa palabra. Es que eso que usted está mencionando ya lo está hablando espiritualmente, no humanamente. Porque dice que todos nosotros somos sus hermanos. Todos los que hacemos la voluntad de Dios. Entonces ahí debemos ir. Por eso
vuelvo a lo mismo, debemos de poner mucha atención a la palabra de Dios. Humanamente él tuvo medios hermanos, pero en lo espiritual dice, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y dice, ellos son mi madre y mis hermanos. Van a decir, pues, ¿cuántas mamás tuvo el Señor? ¿Verdad? Pero está hablando en lo espiritual ya. Ya no está hablando en lo humano. Por eso allí en el Nuevo Testamento aparece el primer padrastro. ¿Lo sabían o no? Qué interesante. Es padrastro de Jesús, porque no es su hijo. No es su hijo, pero se juntó con María. Y María ya iba embarazada de Jesús, del Espíritu Santo. Entonces ahí aparece el padrastro, benditos sean los padrastros. Qué interesante. ¿Estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Ay, Dios mío. Ok, no tuvo genealogía, no tuvo un registro familiar, no tuvo padres, no tuvo abuelos, bisabuelos, no tuvo nada. Él es el principio y es el fin. Eso es todo lo que es el Señor. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, amada familia. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya los cansé, creo. Ahora bien, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Él es nuestro sacerdote. Por eso dice la Biblia que Él es el que intercede delante del Padre por nosotros. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos intercedían por el pueblo, porque el pueblo no podía entrar al lugar santísimo o no podían pedirle a Dios directamente, tenían que buscar el mediador, y los mediadores eran los sacerdotes. Entonces ese mediador hasta el día de hoy sigue siendo nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, pero en el cielo delante del Padre, pidiendo por nosotros para que no nos falten fuerzas para seguir adelante. Y antes de que Él se fuera de este mundo, humanamente, Él oró por todos nosotros. Y también oró por todos aquellos que han de creer en su palabra. ¿Sabían eso? Qué interesante. Oró el mismo Señor por nosotros. Amada familia, ¿se imaginan el privilegio que tenemos nosotros? La bendición, la oportunidad de que el mismo Dios orara para que nosotros nos mantengamos firmes en este camino tan hermoso. Un camino lleno de vida y de esperanza para todos nosotros. Sí, hermana. Hermano, es que no quedé conforme con la palabra que se usó, ¿verdad? Que en nuestros tiempos se usa, ¿verdad? Que es el padrastro, que la palabra, ¿verdad? Mire, yo encontré algo mejor. A ver. Es que no se oye bien. Ok. Bueno, yo así la conozco, pero yo y no sé si la mayoría la conozcan así. Nosotros, ¿verdad? Fuera en el mundo, pues así se conoce, ¿verdad? Ajá. ¿Y aquí? Dice, José de Nazaret no fue el padrastro de Jesús en el sentido legal o familiar moderno. En la tradición cristiana es conocido como su padre terrenal, adoptivo o putativo, ya que lo crió y protegió como a su propio hijo legal, a pesar de no tener un vínculo biológico con él. Entonces se dice que José de Nazaret fue el
terrenal de Jesús. Adoptivo, dice. Padre terrenal. Pero también mencionó adoptivo, ¿no? Que sí lo adoptó como su hijo. Ajá. Sí, mencionó la palabra adoptivo. Adoptivo o putativo, ya que lo crió y protegió como a su propio hijo legal, a pesar de no tener vínculo biológico con el Padre terrenal. Efectivamente, efectivamente. Cuando alguien adopta a alguien, ¿verdad? Se pone interesante. Es que ya me están sacando del estudio. Bueno, ya me sacaron, pero fíjense bien. Es que estos temas son interesantes, hermanos. Y es lo importante de estos temas. El estudio puede continuar, pero lo importante es aprender. Pero está hablando de que en la tradición cristiana. Ok, en la tradición cristiana. En la tradición cristiana dice que se llama Padre terrenal. Padre terrenal. En la tradición cristiana. Fíjate que eso es nuevo para mí. Hermano, Sí. cuando adoptan a un niño se llaman padres adoptivos, no padrastros. Cuando la mamá se casa con otra persona, tiene los hijos, eso se llama padrastro. Ok, fíjense bien lo importante. Pero cuando el papá adopta al hijo y lo registra y le pone sus apellidos. Y cuando no, ok. Ok, entonces fíjense bien. Sí, por eso yo les dije, por eso yo agarré la palabra adoptivo. Cuando uno adopta a alguien, le tiene que poner sus apellidos. Lo registra ya como su hijo. Como nosotros, hermana. Dios nos adoptó a nosotros y nos registró como sus hijos. Porque no somos hijos legítimos de Dios. Según la Biblia, los hijos legítimos de Dios es el pueblo de Israel. Nosotros venimos siendo injertados, adoptivos. Cuando somos adoptivos es porque el Señor ya nos registró como sus hijos. Por eso en San Juan dice que todos aquellos que aceptaron al Señor les dio ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos adoptó. Si no nos hubiera adoptado, seguiríamos todavía sin nombre, sí, porque es muy importante el nombre para alguien. Ese nombre te respalda, humanamente te respalda delante de otras personas o delante de autoridades. Más si el nombre que te dio su apellido es muy reconocido, ¿ya? Te da poder, te da autoridad sobre los demás. Qué interesante. Aleluya, gloria a Dios. Apenas llevamos 2 versículos y faltan 8, 9, 10. Pero estamos aprendiendo. Ok. Qué bueno, eso es lo importante. Voy a leer uno más. Ay, Dios. Como humano, Jesús era el niño acostado en el pesebre. Ahí nos quedamos. Y a la vez, dice en Isaías 9:6, y a la vez era el Dios fuerte. El Dios que había dicho que iba a venir a salvarnos, a rescatarnos. Y nos encomendó y dijo: llévenle esta noticia a todos los que se encuentran o todos los que están con un corazón apocados. Todos los que están tristes, desanimados, que esperen un poquito, porque yo iré y los salvaré. Qué tremendo. Isaías.
Ok, fíjense bien. Gloria a Dios, aleluya. Entonces estamos viendo, ahora sí me sorprendieron con eso lo que dijo la hermana de José. Una palabra nueva. Ya ven cómo yo aprendo también con ustedes. Yo también aprendo. Todos aprendemos, hermanos. Y todo, gracias a Dios, es nuevo. 35, ¿qué dijo? Hay otro versículo que dice también. Dice, decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y lo salvará. Qué interesante. El mismísimo Dios que nos hizo a nosotros vino por nosotros. El Dios Todopoderoso. Hermanos, por eso debemos de sentirnos agradecidos con Dios. Pero sobre todo, amada familia, debemos de reconocer la grandeza o la humildad de Dios para que haya venido por un pueblo que no merecíamos esta oportunidad de ser salvos. Porque ¿cuántos saben cómo la Biblia habla de todos nosotros? Que somos o que fuimos lo peor de lo peor. Incluso el apóstol Pedro, cuando va a llevarle el mensaje a Cornelio, le recalca y le dice, dice, tú sabes, no sé si entra así Pedro con eso, tú sabes cuán abominable es para nosotros acercarnos a ustedes. ¿Qué significa palabra abominable? Si alguien me la busca por ahí rapidito. Porfa, gracias. Dice, ¿no saben ustedes cuán abominable es que yo venga o que los judíos se junten con ustedes o tenga trato o entre a su casa? Es algo, amada familia, que el pueblo de Israel ha tenido siempre un repudio por todos nosotros. Sin embargo, el Señor se apiadó de cada uno de nosotros y por esa gracia bendita de Dios estamos aquí hoy. Amén, amén. Porque no le importó al Señor de dónde estábamos. En Hechos 10:28. En dónde estábamos, cómo nos encontrábamos, amada familia. Todos destruidos. Destruidos es poco, pero estaban, destruidos por el pecado. Que no merecíamos nada. Pero gracias a Dios vino y puso en nuestros corazones la esperanza de la salvación eterna, con la cual todos nosotros esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que venga por nosotros. Esa es la esperanza, eso es lo que nos motiva a nosotros y lo que nos debe de motivar a seguir viniendo a la congregación. Porque dice la Biblia también que no dejemos de ¿qué? De congregarnos. Qué interesante. No dejemos de congregarnos. Y dice otra palabra, pero no la voy a decir. Bueno, ya dije, no lo voy a decir yo. Entonces hay que ver, amada familia, la invitación que Dios hace. No dejen de congregarse. No lo hagan. A ver, hermano, ¿qué digo? Ahí tiene. En Hechos
Hechos 10, vamos a ver desde el 25, dice. Ok, con esa cita terminamos, Dice el hermano. nombre de Cristo Jesús, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se imaginan? ¿Alguien encontró la palabra abominable? Fíjense bien, con esta vamos a terminar. Fíjense bien, hermanos, lo que dice el apóstol. ¿Cómo nos miraban ellos a nosotros? ¿Cómo ellos nos miraban? ¿Cómo ellos nos trataban? Por lo más bajo. Para ellos no éramos nada. Éramos lo peor. Tanto que no querían ni vernos ni tocarnos porque se sentían que se contaminaban. Éramos como un contagio para ellos. Sí, hermano. Dice abominable, aquí tengo, dice la palabra abominable es objetivo que describe algo tan desagradable, atroz o condenable que causa profundo rechazo, odio o repugnancia. Odio o repugnancia. ¿Qué repugnancia? Algo que verdaderamente ni a distancia lo quieres ver. Eso éramos para nosotros. Así nos miraban, hermanos. Sí, hermana. En esta mañana, hermano, estaba yo estudiando el libro de Romanos 9:23 y también ahí el Señor, ¿verdad?, aclara de cómo Él, ¿verdad?, desde el tiempo antiguo ya había puesto su mirada en nosotros los gentiles para que viniésemos a ser su pueblo. Y lo voy a estudiar. Amén. El 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amén. En el lugar donde Gloria a Dios. vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos Hijo. de Dios viviente. Gloria a Dios. Esa palabra hubo un tiempo en que me hizo llorar. A mí también. Porque la sentí que me llegó hasta lo más profundo de mi ser. Gloria a Dios. Porque, hermanos, de ser rechazados, despreciables, repugnantes, a ser la iglesia amada de Dios. Gloria a Dios. Sí, hermana, ¿iba a decir algo? Ujú. Sí, mire, aquí dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, nadie somos para juzgar a nadie, solo Dios. Y Dios no nos juzga, nos ama. Efectivamente, ¿hasta cuándo empezaron ellos a recapacitar y a entender que también el Dios de Israel es el mismo Dios para nosotros? Hasta que tuvo esa revelación de parte del Señor y le dijo, ¿sabes qué? De hoy en adelante ya no miren a este pueblo gentil como abominables, ahora mírenlo como la más amada de mi pueblo, que es la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendos, amada familia. Nosotros de ser lo despreciable,
del mundo, podríamos decir, ahora somos los más amados por nuestro Dios. Y tanto nos ama que dijo que estará con nosotros hasta el fin. ¿Y quién los arrebatará de mis manos? Aleluya, gloria a Dios. Amada familia, gracias por esta oportunidad que me dan de aprender juntamente con ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Amén.